Hola amigos, bienvenidos a otro video de porquería. Yo soy Tony y hoy vamos a hablar de Cyberpunk. Tal vez de todos los subgéneros de la ciencia ficción, el género en el que el futuro está más podrido y definitivamente la verga nos lleva a todos con mayor determinación sea el Cyberpunk. Bienvenidos. ¿Qué puede salir de la unión del término cyber, que es básicamente todo lo que está relacionado con la informática, lo digital, los datos, el mundo virtual, las computadoras, el metaverso y toda clase de dispositivos y periféricos relacionados? Y el punk, que es un género musical que nació a finales de los 70, inicios de los 80, que trascendió lo musical y se convirtió en el encapsulamiento de la insatisfacción juvenil, todo esto encapsulado obviamente en rebeldía, caos, anarquismo y violencia. Básicamente, pues sí, una sopa súper oscura y espesa, llena de residuos tóxicos, luces de neón, chicas sexys, tecnología avanzada, escenarios urbanos, seres marginales, drogas sintéticas, mercado negro en donde se trafica algunas veces información, otras veces partes humanas, prótesis super avanzadas, a veces es software, a veces es código de programación, o la promesa de trascender de una realidad que es una farsa y que nos mantiene como esclavos. A veces simplemente son personas que son licuadas para producir un jugo de desesperanza que alimenta a un sistema hipercorrupto dominado por megacompañías tecnológicas que lo dominan todo básicamente. Todo esto, por supuesto, bajo el influjo de un rave infame de puro dark techno. Así es el cyberpunk, amigos. Y aunque habla del futuro, realmente se empezó a gestar en la década de los 60s, pues la producción literaria de esa época empezaba a predecir un futuro de forma cínica, influenciado por una fuerte revolución sexual, un consumo de drogas que estaba naciendo y que crecía fuertemente, y una crítica a esa promesa del progreso. Además, estaba bastante influenciado por las novelas negras de los 30s y los 40s, en donde en los bajos mundos criminales solo podían entrar tipos duros y violentos. Creo que la primera incursión del género del cyberpunk fue en 1968 en una novela de Philip K. Dick llamada Do Android Dreams of Electric Ships, que va como: ¿pueden los androides soñar con ovejas eléctricas? Este es uno de los grandes libros, ya que fue el que le dio la base de la entrada del cyberpunk en el cine, pues en base a este libro fue que se construyó Blade Runner de Ridley Scott. En mi opinión, es una pieza magistral en donde se cuestiona la probabilidad de que una máquina o inteligencia artificial, en la película se denominan replicantes, tenga o no un alma y por consiguiente el derecho a la libertad y a la vida ordinaria. Esta película, digamos que convierte las palabras en imágenes y por primera vez le daba forma y colores y una estética a lo que llamaríamos posteriormente cyberpunk. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Después aparecería The Shockwave Reader de 1975,
de John Brunner, y en donde un maestro, bueno, la historia trata de un maestro de informática que lucha, y él es muy experto y lucha contra un grupo secreto de oligarcas que dominan el gobierno. Tengan en cuenta que hasta ese momento no existía como tal el término cyberpunk. Entonces, ¿de dónde rayos saldría ese término? La verdad es que fue utilizado por primera vez en un texto, en un escrito, en un relato de Bruce Bethke en 1983, tal vez, que es sobre un informático muy experto que le encanta meterse en problemas. Él solo buscaba, Bruce Bethke buscaba un término que fuera atractivo, que hablara del futuro y que a los jóvenes pues tuvieran un engagement súper fuerte. Y creó el término cyberpunk así, de la nada, porque sí. Mientras esto ocurría, en las salas de cine se estaba proyectando Blade Runner, y en una de sus sillas estaba un joven escritor que estaba trabajando en nada más y nada menos que la novela que definiría de una vez por todas al término. Y así fue como en 1984 hizo su entrada triunfal William Gibson con El Neuromante, que es considerada la novela por antonomasia, la novela base, la piedra angular del cyberpunk. De hecho, sí lo compré, aquí está. Me llegó ayer y ya me lo estoy leyendo. Está de puta madre, tío. Le agregó conceptos ideológicos, conceptos estéticos y morales en una historia caótica sobre el futuro. Además, inaugura Tokio como la capital del subgénero. Y de ahí en adelante todo es cyberpunk. La gran explosión cultural de los años 80 llevó los conceptos del cyberpunk a la moda, la música, el cine, el arte, la literatura y por supuesto el marketing. Japón, y en especial Tokio, tomó el mando y se convirtió en una tierra muy prolija para el cyberpunk. Yo creo que debido a eso nos dieron clásicos como Bubblegum Crisis de 1987, la icónica e importantísima Akira de 1988, una película que se hizo completamente a mano, Ghost in the Shell de 1995, y obviamente pues el cine estadounidense también trató de pegarse a la rueda y siguió cultivando el género con películas como Robocop de 1987, Johnny Mnemonic de 1995, más tarde tal vez Dredd del 2012, Blade Runner del 2049, del 2017. Obviamente no nos podemos olvidar de Matrix en el 2009. Y eso que ni hablar de los videojuegos. Literalmente hoy existe Cyberpunk 2077, un videojuego basado en un juego de mesa de los 80s que también se llamaba Cyberpunk. Y bueno, hoy en día con los avances tecnológicos como la Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, la computación cuántica y los problemas que hemos generado en efecto como el calentamiento global, la corrupción, la desigualdad social, la hegemonía de las compañías tecnológicas, el cyberpunk trascendió de un género ficticio y fantasioso sobre el futuro y se fue convirtiendo lentamente en una profecía, casi más bien como una amenaza, porque sin duda alguna estamos más cerca de una distopía que de una utopía. Entonces ustedes dirán, ay sí, muy lindo el cyberpunk, pero ¿y qué? ¿Y qué onda conmigo? ¿Qué rayos? Bueno, de todos los géneros, la ciencia ficción es la que más predicciones sobre el futuro tiene y la que más ha acertado. Lo viene haciendo desde Julio Verne, quien yo creo que es el padre de la ciencia ficción. Pero tal vez el cyberpunk es lo que más ha influenciado nuestra realidad. Un ejemplo de esto son las criptomonedas. Para muchos solo es cuestión de tiempo de que aparezca una crisis económica que arroje a millones de personas a utilizar criptomonedas y a olvidar el dinero convencional. Bueno, a finales de 1992, en San Francisco, un grupo de programadores y criptógrafos se encontraban para crear comunidad. Esto con el objeto de tratar sus inquietudes sobre la privacidad digital y el futuro del Internet.
Ellos estaban fuertemente influenciados por el cyberpunk de los años 80, tanto así que se autodenominaron cypherpunks. Para hacer que la comunidad creciera, ellos empezaron a comunicarse vía email. Hoy en día esa lista de email es sumamente famosa e importante, pues en ella están personajes como Julian Assange de Wikileaks. Los cypherpunk creían que para hacer comunidad la privacidad era esencial y sabían que una vez que los gobiernos encontraran la importancia del internet, iban a empezar a regularlo y a inmiscuirse y a tratar de violar la privacidad. Así que lo que hicieron fue luchar contra esto. Ellos eran rebeldes y usaron la programación y la criptografía para desarrollar un internet cada vez más fuerte. Tengan en cuenta que la criptografía en esa época estaba prohibida. La criptografía era un asunto militar solamente, pero ellos la empezaron a desarrollar de forma ilegal, de alguna forma. Yo creo que ellos creían que era posible crear una economía soberana al margen de los bancos. Ellos desconfiaban fuertemente de los bancos centrales, así que creían que se podía crear una economía soberana y libre en un lugar en donde los gobiernos no tuvieran injerencia. Por supuesto, el ciberespacio. Y usando la criptografía como protección, empezaron a crear una moneda libre que se empezara a desligar de los bancos centrales. El resto ya es historia, amigos. Básicamente así nacen las criptomonedas. Y esta es una muestra de la fuerte influencia del cyberpunk en la vida diaria. También es una muestra de cómo el arte puede intervenir e influir aspectos prácticos de la vida diaria. Amigos, esto fue el cyberpunk. Gracias por ver esta porquería. Suscríbanse a mi canal, ya que veo muy difícil que algún día me pueda pensionar. Gracias.